En ABC Rural tenemos con nosotros a un profesional que ha trabajado mucho en la producción panadera, él y su familia. El técnico Carlos Fonclara. Y digo técnico porque tiene muchas profesiones, pero más sobre lo que es la agroindustria. Carlos, gracias por estar con nosotros y venir a ABC Rural y hablar de esto tan importante que es la industria agrícola puesta al servicio de la comunidad hoy en los alimentos. Bueno, yo te agradezco a vos, Peter, que siempre me tenés presente para las cosas y yo también te tengo presente para mis locuras, así cuando quiero plantearte algo. Así que, no, muchísimas gracias. Y creo que básicamente este es un país agropecuario y lo tenemos que volver agroindustrial. ¿Por qué hoy estamos exportando tanta carne? Hoy estamos, digamos, cosechando lo que se sembró en años anteriores, la calidad de la carne, el proceso, la trazabilidad, todas estas cosas que hoy permiten que haya una industria que está ocupando, me atrevo a decir, a una grandísima... Pero vamos a la historia un poquito. Yo recuerdo en el año 60 todavía me importábamos harina de trigo. Cuando Bertoni empezó el Programa Nacional de Trigo, fue una revolución. Al principio mucho no se creía, pero hoy en día el trigo nacional tiene una calidad tremenda y la harina, que decir, no solamente usamos ya la harina nacional, sino que la exportamos. O sea, hemos dado un paso muy grande. Lo mismo ocurre con la mandioca, con la batata, todo. Ya se está industrializando y eso ha hecho que la industria panadera paraguaya haya sido algo maravilloso y ha sido una revolución en los últimos años. Claro, y yo te agrego a eso, la industria molinera, que se reducía a un molino, cuando yo empiezo, aparece el segundo. Hoy hay, si no estoy equivocado, 38 molinos. Y hoy la harina paraguaya es correctora de las harinas de la zona, Bolivia, Brasil, no sé si están enviando a Argentina. Sí, se ha exportado a Argentina. Entonces hoy tenemos una calidad, y vez pasada estaba hablando con uno y me dice, esto es trigo duro. Le digo, no es trigo duro, es un trigo tenaz. El trigo duro solamente se produce en Rusia y la zona norte de Estados Unidos y Canadá. El resto no es trigo duro. Que sea trigo tenaz, sí. Bueno, y tiene unas características que te cuento que al panadero, al obrero panadero y al panadero propietario le ha costado todo ese proceso, porque estábamos mal acostumbrados a trabajar con harinas muy flojas. Claro, y eso ha hecho que hoy en día no solamente hablemos de harina de trigo, sino que hablamos también de harina de mandioca. Y la industria que ha hecho que la harina de mandioca y todos sus derivados también haya una industria que también se fortalece con estos elementos. Claro, o sea, es toda una cuestión, yo creo que son cadenas que se van produciendo. Y hablando de harina de mandioca, hay un reclamo mío permanente que es, no tenemos harina de mandioca certificada por el INAM. Y ese es un desafío al que yo permanentemente estoy tirándole un poco a la gente que está en este tema, que es imprescindible, porque yo en mi negocio, en Chipaí, no puedo producir nada con harina de mandioca porque no está certificado. Entonces, empecemos por ese proceso. O sea, acá está muy bien definido que es el huevo y no la gallina. O sea, tenemos que tener certificada la harina de mandioca. Hoy todas las fábricas de almidón están certificadas de almidón de mandioca, pero no de harina de mandioca. Y ahí es donde tenemos que dar el salto. Y eso es fundamental para que crezca todo esto, porque la harina de mandioca hoy en día en el mundo se utiliza muchísimo, porque tiene muchas propiedades que no tiene la harina de trigo y hay que aprovecharlas. Claro, que no nos circunscribamos exclusivamente a alimentación. O sea, todo lo que sea, la industria farmacéutica, la industria cosmética y por supuesto todo lo que sea el tema de alimentación de tipo forraje. O sea, tenemos un mundo pero importantísimo. Entonces tenemos que dar ese paso. Y hay una cosa relativamente grave. El año pasado no tuvimos mandioca. Entonces, vos sabés bien, suficiente y de calidad. Entonces, eso tenemos que superar. Ese tipo de cosas nosotros no nos podemos permitir como un país productor
de que un elemento básico de la alimentación del paraguayo en bruto esté faltando. Claro, lo que pasa es que ha crecido también la demanda de la mandioca por la industria almidonera. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La mandioca que iba fresca al mercado, no hay. La mandioca que también se iba para hacer harina de mandioca, tampoco hay. Entonces, porque las variedades son diferentes. Porque las variedades almidoneras tienen mayor concentración de almidón, pero no son puestas al mercado porque no son las recomendables. Por eso hay que trabajar con las variedades, hay que trabajar un desarrollo técnico. Por eso yo insistí muchísimo y sigo insistiendo en el Programa Nacional de la Mandioca. Bueno, hagamos un paralelismo. ¿Cuál fue el proceso para la producción de trigo? O sea, cierto, no se creía. O sea, a mí me tocó, yo empiezo a trabajar oficialmente en la panadería en el año 78. Y estábamos todavía sufriendo los ajustes de ese proceso. Pero después, pues yo te digo, nosotros tenemos la tranquilidad de abrir una bolsa de harina de la marca que sea, que tenemos una calidad estandarizada. Y no me voy a olvidar de que yo estuve en Carlos Fanel, digamos, post bachillerato, sí. Y tuvimos un viaje al IAN de aquella época, sí. Lo que sería el Estica. Sí, sí, allá en Cacupé. Y verle a los ingenieros agrónomos con unas pincitas haciendo el cambio y haciendo todas las combinaciones. Sí, sí, sí. Eso fue fantástico. O sea, ese resultado hoy lo tenemos. Yo creo que muy poca gente sabe de eso. Y es muy importante que se sepa, porque hay gente anónima que hizo ese trabajo. Vamos a hablar un poquito, ¿qué es esto de la chipa congelada o chipa? ¿Qué es este? Bueno, yo estoy en una línea, digamos, alternativa a mi historia panadera harinera. De tu familia. De mi familia y la mía. Entonces, hoy estoy produciendo productos para celíacos. La chipa de por sí es un producto para celíacos, pero se debe producir en un ambiente libre de harina o de TAC, como le llaman. Entonces, en mi establecimiento no entra 1 gramo de harina. Incluso, si yo estuve trabajando en panadería en algún otro lugar, cuando yo llego me cambio y entro con otro tipo de ropa para no contaminar. Entonces estamos primero con el tema este que es, por ejemplo, el Chipaí es una marca registrada, ¿verdad? Y son chipas de tamaño de 15 gramos, en este caso. Son listas como para, esto está crudo, congelado. De aquí al horno, bien caliente, y el horno más o menos en 10 minutos está listo para cocinar, para consumir, perdón. Vamos a suponer, yo siempre hago este ejercicio. Te levantás, prendes el horno, te vas, te aseas, cuando volvés el horno está caliente. Sacás del freezer, colocas en las bandejas y mientras calentaste la leche está listo para consumir. Y la otra es toda una línea de chipa pirú ya cocinada. Vamos a abrir uno a ver qué es eso. Vamos a abrir una. Vamos a abrir porque después yo estoy seguro que no va a quedar nada. ¿Verdad? Acá ya el camarógrafo ya se está relamiendo. Es el editor. Bueno, acá esto es también en una versión, digamos así, pequeña, ¿verdad? Ajá, diferente. Es diferente, es casi como un snack. Puede servir también para, por ejemplo, acompañar con unas salsas, con una desayuno, aperitivo, media mañana para ir picando. O sea, da perfectamente. Este es un producto, los dos productos están, digamos, con la marca Caru, que es la marca que lleva mi hijo. Y bueno, y este es un desarrollo que lo hicimos en conjunto, ¿verdad? Así que, y estamos en la línea de... Hoy hay una explosión en términos del celiaquismo. Y ahí tenemos que empezar a ofrecerles nosotros productos locales. Como vemos, hay muchas alternativas para el uso industrial de la mandioca. Y aquí el señor Fanclara hizo algo muy, pero muy importante, que hay que separar lo que contiene gluten con lo que no contiene gluten. Y eso debe ser en un criterio muy, pero muy estricto. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros en ABC Rural.
y esperemos que la industria siga creciendo porque el Paraguay tiene posibilidades no solamente para lo que es el autoconsumo, sino también para la exportación. No, te agradezco a vos y te recuerdo que en el 90 y pico empezamos a hacer unas pruebas con harina de mandioca mezclando para sacar pan. Así que es otra de las aplicaciones que podemos darle.